Imaginen que esta mañana, al revisar su cuenta bancaria, encuentran un depósito de $250,000,000. No es un error, no es un regalo. Es el precio de su silencio. ¿Qué harían si el pasado tocara a su puerta con una fortuna en una mano y una amenaza en la otra? Hola a todos. Bienvenidos a mi rincón de YouTube. Soy Loreilis, una apasionada de las letras que encuentra en la narrativa la forma más pura de conectar con el alma. Hoy quiero invitarlos a descubrir una historia que me apasiona, la creación de mundos donde el misterio y las emociones se entrelazan. Hoy les presento esta obra para que se sumerjan en ella y la vivan intensamente de principio a fin. Estamos a punto de comenzar Cuentas Pendientes. Pero antes de que se abra el telón, quiero saber desde dónde nos acompañan. Si este misterio fuera una señal de radio que cruza fronteras, ¿en qué lugar del mundo se encuentran ahora mismo captando esta frecuencia? Cuéntenme aquí abajo su ciudad o país, pero descríbanmelo con un color o un paisaje que los identifique hoy. Los leo a todos. Porque a partir de ahora, esta historia les pertenece. Pónganse cómodos y ajusten el volumen. El pasado acaba de enviar su factura final, y es hora de descubrir si Lorena podrá pagarla. Disfruten de Cuentas Pendientes. La pantalla del cajero automático parpadeaba con una luz azulina que hacía que las manos de Lorena se acuerden de un tono enfermizo. Había bajado del coche rápidamente, dejando el motor encendido, solo para retirar lo suficiente para la cena. Pero cuando el papel térmico del recibo salió de la ranura, el mundo pareció detenerse. Lorena parpadeó varias veces, limpiando sus gafas con el borde de su chaqueta. El número seguía ahí. 250,000.00. No era una alucinación. Su cuenta, que esa mañana apenas rozaba los 3 dígitos, se había transformado en el botín de alguien que no temía dejar rastro. El corazón le golpeó las costillas con una fuerza violenta. Miró instintivamente hacia la cámara de seguridad del banco. Sintiéndose, por primera vez en su vida, como una criminal, regresó al coche con las piernas de gelatina. Mientras conducía por las calles familiares de la ciudad, cada patrulla de policía que se cruzaba le parecía una amenaza personal. Es un error bancario, se repetía a sí misma en un susurro. Mañana llamo al banco y lo soluciono. Pero en el fondo de su estómago, una punzada de ansiedad le decía que los errores de $250,000 no ocurren por accidente. Al llegar a casa, el silencio la recibió como una bofetada. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y fue directa a la cocina por un vaso de agua. Fue entonces cuando lo escuchó, el teléfono fijo. Ese aparato que conservaba solo por inercia y que solo recibía llamadas de telemarketing, estaba chillando con una insistencia casi humana. Lorena dudó. El aire en la cocina se sentía denso, cargado de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. Con la mano temblorosa levantó el auricular. Diga. Su voz sonó pequeña, extraña. No hubo respuesta inmediata. Solo un siseo estático, y luego, el sonido de una cinta reproduciéndose. Era un audio de mala calidad, grabado en un lugar con eco. No podemos dejar que la auditoría encuentre esos archivos, Lorena. Si los borras ahora, nadie sabrá que el desvío pasó por tus manos. Lorena soltó el vaso. El cristal estalló contra el suelo, salpicando agua y fragmentos brillantes por toda la baldosa. Era su propia voz. Una conversación de hace 10 años, de un empleo que había enterrado en su memoria tras una renuncia apresurada y un acuerdo de confidencialidad que creía sagrado. ¿Quién es?, gritó Lorena al auricular, pero la grabación ya había terminado. Una voz nueva, metálica y distorsionada tomó el lugar del audio. El dinero ya está en tu poder, Lorena. No intentes devolverlo. Si ese dinero se mueve de tu cuenta sin mi permiso, el audio original llegará al Ministerio Público mañana a primera hora. Ahora, el tiempo me pertenece a mí, duerme bien. La línea se cortó. Lorena se quedó allí, de pie entre los cristales rotos, sintiendo que las paredes de su propia casa se estrechaban. El dinero no era un regalo, era una correa de cuello. Y alguien, desde las sombras de su pasado, acababa de dar el primer tirón. ¿Quién posee esa grabación, que podría destruir la vida que Lorena ha construido con tanto esfuerzo? ¿Qué será lo primero que le pedirán a cambio de su silencio? El precio de la libertad acaba de subir drásticamente. La luz del sol se sentía como una intrusa en la cocina de Lorena esa mañana.
Apenas había pegado ojo en toda la noche. El eco de la grabación distorsionada y la cifra astronómica en su cuenta bancaria daban vueltas en su cabeza como un carrusel macabro. «Tengo que hacer algo», se dijo a sí misma, con voz ronca por el cansancio. Decidida a recuperar el control de su vida, o al menos a intentarlo, Lorena se dirigió a su computadora. Si el dinero venía de una cuenta desconocida, ella usaría sus habilidades de analista financiera para rastrear el origen. Por muy borroso que fuera el rastro digital, pasó horas buceando en líneas de código y bases de datos financieras complejas. El rastro de la transferencia era un laberinto diseñado para confundir. Una serie de cuentas fantasma en paraísos fiscales, nombres de empresas que no existían y transacciones que se cancelaban y reanudaban en milisegundos. Sin embargo, Lorena era buena en su trabajo. Al caer la tarde, encontró una grieta en la armadura del anonimato. Una de las empresas intermediarias tenía una conexión, sutil pero innegable, con un consorcio de abogados que solía gestionar las finanzas de su antiguo empleador, la empresa donde la auditoría había desaparecido. «Ahí estás», susurró con el corazón acelerado, pero su descubrimiento se vio interrumpido por un ruido en la puerta principal. Un clic suave, pero distintivo. Lorena contuvo el aliento. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Se levantó lentamente, agarrando el primer objeto pesado que encontró. Una estatuilla de bronce de la estantería. Se acercó a la puerta principal, con todos sus sentidos alerta. No había nadie afuera. Cuando estaba a punto de regresar a su computadora, algo en el suelo llamó su atención. Una pequeña tarjeta de visita blanca, deslizada bajo la puerta. No tenía nombre, ni número de teléfono. Solo una dirección y una hora. Callejón del Gato Negro, 11 de la noche. No vengas sola, pero no traigas policía. Lorena cerró la puerta de golpe, con la tarjeta apretada en su mano, sintiendo que el rastro de migas de la transferencia se había convertido en una trampa mortal. Y que el desconocido ya no solo estaba al otro lado del teléfono. ¿Qué será lo primero que le exigirán a cambio de su silencio? ¿Qué secreto más oscuro esconde el Callejón del Gato Negro y quién la ha estado siguiendo para entregarle esa tarjeta de visita? Las 10:45 de la noche. El Callejón del Gato Negro era una herida de sombras en el corazón del viejo barrio industrial. El aire olía a moho, a combustible viejo y a un miedo rancio que se adhería a la ropa. Lorena, con la tarjeta de visita arrugada en el bolsillo y la estatuilla de bronce apretada en su bolso, caminaba con paso tembloroso, evitando las charcas de agua aceitosa que reflejaban la luz enfermiza de la única farola parpadeante. Cada sombra parecía un depredador. El roce de una rata contra una lata vacía la hacía saltar. No traía policía, como le habían advertido, pero el peso del secreto y del $250,000 la hacía sentir más vulnerable que nunca. Se detuvo frente al número 11. Un portal de madera carcomida por el tiempo y la humedad. ¿Hay alguien aquí? Su voz sonó ridículamente pequeña, tragada por el silencio opresivo del callejón. Un clic suave sonó a sus espaldas, pero no era la puerta abriéndose. Era el sonido de un obturador de cámara, nítido y rápido. Lorena se giró, con el corazón en la garganta. Nada, solo el vacío del callejón y la sensación, ahora física y asfixiante, de ser observada. Una ráfaga de viento helado sopló, y un pedazo de papel viejo bailó por el suelo hasta detenerse a sus pies. Lo recogió, con los dedos entumecidos por el frío. No era un mensaje. Era una fotografía de esa misma noche. La imagen la mostraba a ella, de espaldas, entrando en el callejón, tomada hacía solo unos minutos desde un ángulo elevado. El pánico la paralizó. El observador no estaba esperándola en el portal. La había estado siguiendo, fotografiando cada uno de sus movimientos, incluso ahora. Lorena miró hacia arriba, hacia las ventanas tapiadas y los tejados oscuros. Nada, solo la oscuridad y el silencio, interrumpido por otro clic metálico, esta vez más cerca. La pesadilla no había terminado en el cajero automático. El juego de sombras se había vuelto mortalmente personal y el observador estaba a solo unos pasos de distancia, en la oscuridad, disfrutando de su miedo. ¿Quién es este fotógrafo fantasma que documenta su terror? ¿Qué mensaje más siniestro oculta la foto de ella misma en el Callejón del Gato Negro? El tiempo se agota y la presión se vuelve insoportable.
El eco del tercer clic de la cámara aún resonaba en el callejón del gato negro cuando Lorena, impulsada por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, dejó de ser la presa. Ignorando el pánico que le atenazaba las piernas, se giró hacia la oscuridad, apretando la estatuilla de bronce en su bolso. «Da la cara», gritó, su voz quebrándose en el aire frío. «Sé que estás ahí». El silencio fue su única respuesta durante unos segundos eternos. Luego, una figura delgada y encapuchada se separó de las sombras cerca del portal número 11. No era un matón, ni un asesino. Era un hombre joven, con una cámara profesional colgando de su cuello y una expresión de fría indiferencia en su rostro, parcialmente oculto por la tela. «Tranquila, Lorena», dijo con una voz suave, pero cargada de una amenaza implícita. «Solo cumplo órdenes». Él no se acercó. En su lugar, sacó un teléfono de su bolsillo y lo sostuvo en alto. La pantalla se iluminó, mostrando una videollamada activa. Al otro lado, en una habitación lujosa y soleada que contrastaba violentamente con la sordidez del callejón, estaba sentado un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y con una sonrisa depredadora. Lorena sintió que el mundo se desmoronaba. Era Roberto, el antiguo director financiero de la empresa donde ella había borrado los archivos. El mismo hombre que ella creía que la había protegido hace 10 años. «Hola, Lorena», dijo Roberto, su voz resonando a través del altavoz del teléfono del fotógrafo. «Veo que has recibido mi regalo. ¿Y mi mensaje? ¿Qué quieres de mí?», susurró Lorena, sintiendo que la estatuilla de bronce en su bolso pesaba 1 tonelada. «Es muy sencillo. El dinero es tuyo, Lorena. Considéralo un pago por servicios prestados, y por los que vas a prestar. A cambio de mi silencio sobre ese audio que incrimina a ambos en el desvío de fondos, necesito un favor, pequeño, insignificante para ti». El fotógrafo dio un paso adelante, y bajo la mirada vigilante de Roberto a través de la pantalla, deslizó un sobre de manila por el suelo hacia Lorena. «Dentro de ese sobre», continuó Roberto, «hay unas instrucciones. Necesito que accedas al sistema de tu actual empresa, una firma de auditoría de prestigio, y que corrijas unos informes sobre una compañía de inversiones que estamos a punto de adquirir. Solo unos números, Lorena. Nada que nadie note. Tienes 48 horas. Si no lo haces, bueno, el audio llegará a las manos adecuadas. Y el fotógrafo tiene más fotos de tu encuentro en el callejón de esta noche, por si acaso». Roberto colgó. El fotógrafo, con una última mirada de desdén, desapareció en la oscuridad del callejón. Lorena se quedó sola, de pie bajo la única farola parpadeante, con el sobre de manila a sus pies. El precio de su libertad no era el $250,000, era su integridad profesional y, potencialmente, su propia libertad. Y el tiempo acababa de empezar a correr. ¿Qué decisión tomará Lorena? ¿Salvar su nombre a costa de su ética? ¿O enfrentar las consecuencias de un pasado que creía enterrado? ¿Qué otros secretos oculta Roberto y qué papel juega el fotógrafo en este elaborado plan de chantaje? Lorena no regresó a casa esa noche. Se refugió en una oficina de alquiler de 24 horas, un espacio anónimo donde el zumbido de los servidores era el único testigo de su plan. Tenía 48 horas, pero solo necesitaba una madrugada de lucidez absoluta. Abrió el sobre de manila. Las instrucciones de Roberto eran precisas. Debía entrar al servidor de auditoría y alterar el balance de activos de una multinacional. Si lo hacía, se convertía en cómplice de un fraude millonario. Si no lo hacía, el audio de su pasado la enviaría a prisión. «¿Quieres que juegue sucio, Roberto?», susurró Lorena frente a la pantalla azulada. «Pero olvidaste que yo fui quien diseñó los protocolos de seguridad que ahora intentas vulnerar». Sus dedos volaron sobre el teclado. No alteró los números que Roberto le pidió. En su lugar, creó un rastreador fantasma dentro de la propia transferencia de los 250.000.00 que aún estaban en su cuenta. Siguió el rastro digital a la inversa, moviéndose con la agilidad de quien no tiene nada que perder. A las 4 de la mañana encontró lo que buscaba: la cuenta personal desde la cual Roberto había desviado fondos no solo ahora sino durante los últimos 5 años. Al día siguiente Lorena citó a Roberto, no en un callejón oscuro, sino en el vestíbulo de cristal y acero de la firma de auditoría, rodeados de cámaras de seguridad y testigos. Cuando Roberto llegó, con su sonrisa de suficiencia, Lorena no le entregó el informe corregido. Le deslizó una tableta. «Mira el saldo de tu cuenta privada de las Islas Caimán, Roberto», dijo ella con una calma que lo descolocó.
No solo encontré el rastro de mi depósito, encontré el rastro de todos tus desvíos. Roberto palideció. Al revisar la pantalla vio que sus cuentas estaban congeladas. Lorena había enviado un paquete de datos encriptado al Departamento de Delitos Financieros y a la Fiscalía, programado para liberarse si ella no ingresaba un código cada 2 horas. Si el audio de mi pasado sale a la luz, continuó Lorena, acercándose lo suficiente para que solo él la oyera, yo iré a juicio por un error de juventud, pero tú, Roberto, pasarás el resto de tu vida en una celda por el fraude del siglo. El dinero ya ha sido devuelto al Fondo de Compensación de Víctimas de tu empresa. Estamos en paz. Saldo cero. Roberto, temblando de rabia contenida pero atrapado en su propia red, dio media vuelta y desapareció entre la multitud del vestíbulo. Lorena salió a la calle, sintiendo por primera vez en días que el aire era ligero. El pasado seguía ahí, pero ya no era una cadena, era una lección aprendida. Caminó hacia su coche, sacó la tarjeta de visita del callejón del gato negro y la dejó caer en una papelera. No hubo fotos, ni clics ni sombras. Solo el sol de la mañana iluminando un nuevo comienzo. Lorena ha demostrado que la inteligencia es el arma más poderosa contra el miedo. El pasado puede ser una sombra, pero el futuro lo escribimos nosotros con cada decisión. A veces creemos que el tiempo borra las huellas, pero como acabamos de ver con Lorena, el pasado siempre guarda una copia de nuestras cuentas pendientes. ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar? ¿Hubieran tomado el dinero o habrían preferido la verdad? Me encantará leer sus teorías y opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Si esta historia completa los mantuvo en suspenso, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es lo que me permite seguir dando vida a nuevos mundos y personajes. Gracias por acompañarme en este viaje literario de principio a fin. Soy Loreilis, y recuerden, algunas historias se escriben con tinta, pero las mejores se quedan grabadas en el alma. Nos vemos en el próximo video.